En octubre del año 1347, 12 barcos anclaron en un puerto siciliano. Aquellos que se acercaron con entusiasmo a recibirle se encontraron con una visión espantosa. Casi todos a bordo estaban muertos o apenas vivos, y su piel estaba ennegrecida y goteaba sangre y pus. Rápidamente, y bajo un ambiente de pánico, las autoridades sicilianas expulsaron a ese barco de sus costas, pero pese a eso, el daño ya estaba hecho. La peste bubónica había llegado a Europa y millones de personas estaban destinadas a morir por este mal, que es considerado uno de los peores desastres de la historia. Pero, ¿qué hizo que la peste negra fuera tan mortal? ¿Y por qué murió un tercio de la población europea? A pesar de que Europa fue la zona más afectada, no fue la primera región del mundo en padecer la peste negra, ya que, cuando llegó al viejo continente, la enfermedad ya estaba provocando estragos en otras partes del mundo. Antes de que los barcos infestados llegasen a Sicilia, ya existían rumores de una espantosa enfermedad que estaba devastando poblaciones remotas de China e India, y otras no tan remotas como Egipto, Persia o Siria. Poco a poco, la peste negra se acercaba a Europa. Si bien nadie sabía qué causó dicha enfermedad o cuál era su origen, parecía seguir rutas comerciales que abarcaban el cercano y lejano Oriente. Además, cuando apareció, fue imparable en todos los sentidos. Aquellos que eran golpeados por este mal tenían síntomas muy llamativos y terroríficos. Primero, se les comenzaba a hinchar el área de la ingle y partes de debajo del brazo. Dichos hinchazones se convertirían en grandes bultos de color azul muy oscuro o casi negro, del tamaño de un huevo y, en ocasiones extremas, del tamaño de una manzana. Luego, el infectado sufría una supuración de varios fluidos corporales. Además, las personas con la enfermedad podrían desarrollar toda una combinación de muchos síntomas muy desagradables, tales como la fiebre, dolor generalizado, escalofríos, sudoración, malestar estomacal y diarrea. Estos síntomas casi siempre significaban la muerte. Según quienes observaron sus efectos de primera mano, todo lo necesario para infectarse era tener contacto físico con la ropa de alguien infectado. Obviamente, en ese momento, los métodos reales de transmisión de la enfermedad aún no estaban bien entendidos, y la mayoría no pudo defenderse de este mal. Hubo unas pocas regiones o islas en Europa que se libraron de la peste negra, pero la mayoría de la población no tuvo esa suerte. La bacteria se infiltró virtualmente en las defensas de todas las medianas y grandes ciudades europeas, y muchas personas que parecían perfectamente sanas podrían estar muertos unos días después. Que alguien superase la enfermedad era posible, pero realmente muy poco probable. Lo normal era morir 1 o 2 semanas después de contraer la enfermedad. Para colmo, los que la padecían solían ser asintomáticos durante los primeros días, inconscientes de que su fin estaba cerca. Esto significa que aislar a todos los infectados con éxito del resto de la sociedad era casi imposible. Hubo quienes intentaron huir de su país para escapar de la enfermedad, pero tampoco estuvieron a salvo en su nuevo hogar. La plaga también hizo estragos en el ganado y, al igual que en los humanos, morían de una forma horrible. Esto provocó una escasez de lana en todo el continente. Si bien muchas áreas europeas tenían una tasa de mortalidad de alrededor del 30%, hubo regiones donde la peste se cebó especialmente, como la ciudad de Florencia, donde el 90% de la población pereció. En ocasiones, los cadáveres se quedaban donde habían fallecido, ya que no había suficiente gente viva para enterrarlos. Miles de pueblos franceses, además de otros lugares de Europa occidental, se quedaron sin una sola alma, literalmente desaparecieron. La peste negra
los había transformado en pueblos fantasma en cuestión de semanas. En algunos casos, la naturaleza se abrió paso y zonas que alguna vez muchos llamaron hogar fueron absorbidas por los bosques circundantes. De hecho, tuvieron que pasar cientos de años para redescubrir estos lugares, cuando aviones durante la Primera Guerra Mundial sobrevolaron y fotografiaron la zona. La mayoría de estimaciones modernas sitúan el total de muertes en Europa entre las escalofriantes cifras de 50 a 70 millones de muertos, lo que equivale a aproximadamente un tercio de la población total. En el mundo se estima que murieron entre 155 y 200 millones de personas, pero cabe destacar que en aquel momento la población mundial era de tan solo 500 millones de personas, por lo que casi la mitad de la población mundial, o según algunas fuentes, incluso más, fueron masacrados por la enfermedad. Pero, ¿cómo pudo la peste negra extenderse tan rápido y acabar con tantos millones de personas? En primer lugar, como he mencionado antes, había muy poco conocimiento científico en el siglo XIV. La gente no solamente no entendía las causas o los métodos de transmisión de la plaga, sino que hubo innumerables fracasos en la forma en que aquellos en el campo de la medicina intentaron tratarlo. Si bien es cierto que la bacteria detrás de la peste negra, llamada Yersinia pestis, es muy contagiosa, lo cierto es que la Edad Media no destacaba por su higiene, lo que facilitó las cosas y mucho a la enfermedad. Muchos creen que, en sus últimas etapas, la enfermedad tuvo la capacidad de transformarse en una cepa en el aire y que podía transmitirse con tan solo un simple estornudo o tos. Sin embargo, actualmente se cree que la enfermedad se transmitía únicamente a través de picaduras de pulgas o piojos. Y es que, de hecho, muchos animales, además del ganado de campo, sirvieron como huéspedes de la bacteria y otras plagas. Algunos ejemplos serían las ardillas, los conejos o los ratones. No obstante, muchos científicos sostienen que el mayor culpable de la propagación de la peste negra fue la rata urbana y su pulga. Esta creencia se debe a que se ha observado que las ratas desarrollaban síntomas bastante similares a los de las personas infectadas, y se sabe que muchos humanos infectados tenían picaduras de pulgas de ratas. Por tanto, la teoría más prevalente es que la peste negra comenzó cuando las ratas infectadas con la enfermedad empezaron a morir y sus pulgas buscaron más sangre en otra fuente fácilmente disponible, es decir, el ser humano. Al ser mordido por la pulga contaminada, esta persona estaba expuesta a bacterias terriblemente mortales. Otro motivo que sustenta esta teoría es que los barcos a mediados del siglo XIV normalmente estaban infestados de roedores que prosperaban en la oscuridad y el ambiente húmedo de estas naves. Tras la llegada de los barcos de la muerte a Sicilia, la plaga continuó extendiéndose más y más, siguiendo un patrón de ruta comercial, como he comentado anteriormente, a otras ubicaciones de puertos por toda Europa y el norte de África. Sin embargo, más recientemente se han propuesto otras teorías alternativas a la rata. Como he dicho, la peste negra no ha sido la única plaga de la historia. Ha habido plagas tanto antes como después, y se ha observado que las posteriores siguieron un patrón completamente diferente. De hecho, la peste negra de Europa se propagó mucho más rápido, y en lo que respecta a los registros de la época, no se mencionó una muerte masiva de ratas en los días o meses anteriores. De hecho, algunos científicos sugieren que fueron las pulgas y piojos humanas los verdaderos culpables detrás de la versión europea de la enfermedad. Según esta teoría, que podemos llamar la teoría de las pulgas y piojos humanos, estas infectaban a las personas al picarlas y se extendían rápidamente, ya que no solamente picaban a una persona, sino a varias. Los científicos sostienen que el modelo matemático subyacente que sigue una propagación de pulgas de rata es bastante diferente a las pulgas de humanos o piojos. Las dudas llevaron a los investigadores a simular las dos posibles teorías causantes de la peste negra: pulgas de ratas versus
piojos y pulgas humanas. Dicha simulación fue aplicada a 9 ciudades europeas que fueron devastadas en el siglo XIV. En 7 de estas localidades, la teoría de las pulgas y piojos humanos obtuvo mejores resultados para explicar el comportamiento de la pandemia. Pero además de esto, también existe otra teoría aún más complicada, y es que la peste negra podría haber sido una combinación de pandemias, donde cabría una forma de ántrax. El ántrax es una enfermedad muy infecciosa que ocurre de forma natural en animales salvajes y domésticos con pezuñas, especialmente en ganado vacuno, ovejas, cabras, camellos y antílopes. Pero el ántrax también puede presentarse en los seres humanos cuando estos son expuestos a la bacteria, generalmente a través de la manipulación de animales o cueros de animales. Y es que de hecho, se sabe que cuando los cuerpos de las víctimas fueron exhumados de fosas comunes en Inglaterra, las esporas de ántrax también fueron liberadas. Entonces, si el ántrax estuvo ocurriendo al mismo tiempo que la peste negra, esto explicaría más fácilmente por qué desaparecieron pueblos enteros en Europa.